¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este programa, el programa Ágora. Hoy vamos a hablar de la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria, una mancomunidad que surge hace 32 años, cuando tres alcaldes, los alcaldes de la comarca del sureste de Gran Canaria, de Ingenio, de Agüimes y de Santa Lucía, deciden poner fin a la situación de pobreza que vivían los tres municipios. Hoy, como decíamos, 32 años después, el crecimiento de la comarca del sureste es absolutamente un hecho. De ello vamos a hablar con el gerente de la mancomunidad, con Rafael Sánchez. ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenas noches. Después de 32 años, uno mira para atrás y uno no conoce lo que dejó. Bueno, efectivamente el cambio fue tan radical porque la situación también era extrema. La situación que tenía la comarca en esa época era una situación de miseria absoluta. De hecho, el periódico La Provincia lo titulaba como el triángulo de la miseria de Canarias, ¿no? Y además la miseria era en todos los sentidos: déficit de infraestructura y sobre todo un gran problema, el problema del agua. El problema del agua porque se había agotado el acuífero por el crecimiento de la población y las necesidades de la agricultura, y teníamos unas situaciones límite. Los municipios, sobre todo la parte de costa de los municipios, estamos hablando de la zona de vecindario, Doctoral, Arinaga, Cruce de Arinaga, Carrizal, Las Puntillas, toda esta zona de costa, tenían unos problemas tan graves que recibían el agua a veces hasta una o dos veces a la semana, y además en unas calidades que eran hoy día, digamos, no permisibles. Hoy día serían no permisibles, pero es que no había otra agua en ese momento, ¿no? Hoy, cuando hablamos de presupuestos millonarios, uno piensa, ¿y si yo hubiese tenido esta cantidad de dinero en aquel momento para poder arrancar con lo más básico, que, como dice usted, era el problema del agua? Pero no solamente del agua, también teníamos el tema de la recogida de residuos, por ejemplo, todo el tema del alcantarillado, no había nada, absolutamente nada. Había que tirar de muchas puertas, había que tocar muchas puertas. Sí, tocaron los alcaldes de esa época, los tres ayuntamientos se unieron precisamente para tocar más fuerte esas puertas, y se consiguieron recursos ya prácticamente desde esa época. Hay alguna cosa que la gente no la comenta mucho: el primer encierro de alcaldes en España ocurrió con los tres alcaldes de aquí del sureste, con Juan Espino, Antonio Morales, y en esa época estaba organizándolo ya Camilo Sánchez, ¿no? Y se cerraron en el gobierno de Canarias, y además les decía el presidente Manuel Hermoso, decía: pero oye, ustedes dos son de un partido similar al mío, pertenecemos a las mismas agrupaciones y se me van a cerrar. Pues se cerraron hasta que la administración autonómica cedió y aportó en este caso fue la ampliación de la desaladora, ¿no? Pero previamente, digamos, hubo un apoyo por parte de todo, por parte del gobierno de Canarias, del gobierno central. Sí, hubo un apoyo decidido para empezar a solucionar los problemas del agua en el sureste de Gran Canaria. Pero si el problema existía, ¿por qué la necesidad de estar tocando puertas, de encerrarse en un gobierno, en una sede institucional? ¿Por qué había que forzar tanto la situación si estaba claro que la pobreza era evidente? Bueno, hablo algo más atrás todavía de esa pobreza evidente, que estos son temas que han salido a luz pública y por lo tanto los puedo decir, ¿no? Desde el gobierno civil se había detectado que el sureste de Gran Canaria, estamos hablando de los años del franquismo tardío, cosas así, ¿no? Y comienzos de la democracia, ¿no? Se había detectado que podía haber un movimiento independentista en la comarca del sureste debido a la situación tan extrema de pobreza, analfabetismo, déficit de infraestructura, etcétera, y se creó el famoso Plan Suárez. Suárez vino en helicóptero al sureste de Gran Canaria, vino a vecindario, vino en helicóptero porque tenía, según cuentan los que trabajan con estos temas tan delicados, tenía miedo de un posible atentado, ¿no? Y digamos, ese aterrizaje trajo tantos millones que se empezaron a hacer todo lo que vemos hoy de canchas deportivas, de campos de lucha, de fútbol. Sí, se atendió las infraestructuras básicas, vamos a llamarle deportivas, y también los asfaltados y todo eso. Hubo una lluvia que empezó por vecindario, exactamente, en concreto, ¿no? Sí, vemos que la situación era extrema. Y también, ya que estamos hablando de historia, también fue las primeras requisas que hubieron en España. Esto ya estamos hablando del tardofranquismo, ¿no? Que se atrevió el gobernador civil, que representaba, digamos,
una autoridad muy preeminente en la isla, mandó a que se requisara a los propietarios del agua el agua para poder atender a los municipios. Eso no se había visto en España, en ningún sitio, y fue la primera vez, y fue en el sureste. Esta es la historia, vamos a llamarle, hoy se ve muy romántico todo esto, pero era triste, la triste historia de los orígenes previos a la mancomunidad, ¿no? ¿No hubo reacción en contra por parte de esos propietarios? Bueno, claro, pero contra el gobernador civil no se podía, ¿eh? Acuérdate que eso era una autoridad, era otra época. Una autoridad donde te mandaba la Guardia Civil y podía parar en la cárcel y no se sabe dónde más, ¿no? En aquella época las cosas eran como eran, pero poco a poco van saliendo adelante y se tenía muy claro, si bien la situación era la que era, pero también se tenían muy claras las virtudes de la comarca a nivel de energías renovables. Exacto, sí. Se tenía constancia de esas virtudes y de hecho los primeros grandes parques eólicos estuvieron en la comarca del sureste. Ahí tenemos todavía esas reliquias, ese aerogenerador de 200 kilovatios, el aerogenerador de eje vertical, eje horizontal, de mayor potencia del mundo, era en esa época, y teníamos uno de eje vertical que tenía 300 kilovatios, era el de mayor potencia del mundo en las dos tecnologías era el de mayor potencia del mundo, y estaban alimentando la depuradora del sureste, daba más energía que la que consumía la depuradora. Así empezó el sureste, es decir, generando energía renovable cuando nadie quería en ella, cuando nadie sabía de ella y aplicándolo a sistemas que necesitaba la población, como era en este caso la depuración, el tratamiento de agua para la agricultura, ¿no? Y ahí aparece también un hombre, que es el de Roque Calero. Roque Calero, digamos, tiene dos fases. Una fase que se le olvida a todo el mundo, lo declaró la Mancomunidad persona non grata. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Por unos problemas que hubieron con algún proyecto europeo que Roque hizo unas declaraciones, pero luego lo volvimos a rescatar porque por los valores que tiene, y pues nos preparó, pues junto con Carmelo Di Bartolo del Instituto de Diseño de Milán, nos preparó, digamos, la guía, la ruta a seguir para llegar hacia un desarrollo sostenible, el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. Pero hay algo que no quería que se me olvidara cuando estamos hablando del pasado de la mancomunidad. La creación de la Mancomunidad del Sureste fue la primera socialización del agua en España. El agua de los pozos, el agua de la lluvia, es pública en todo el mundo. Cuando yo voy a dar alguna conferencia fuera del entorno de Canarias y digo que en Canarias el agua es privada, no se lo creen. Dice, ¿cómo va a ser eso si el agua cae del cielo, ¿no? Bueno, pues en el único sitio es en Canarias. La ley de agua de Canarias es la única que permite que el agua sea privada y no gestionada por la administración pública. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Como el agua era privada, los dueños del agua le daban el agua a quien querían y al precio que querían. Con lo cual el agricultor nunca tenía la garantía ni de disponer agua ni de saber si podía llegar a pagarla. Podías plantar un saco de papa y no sabías si ibas a poder recogerla. Por esa situación. Los ayuntamientos necesitaban el agua para el abasto público y tenían la misma situación, el precio que les daba la gana y cuando les daba la gana. Entonces, lo que hizo la Mancomunidad de alguna forma fue socializar el agua, y de esta manera se consiguió que hubiese agua para todos, porque ahora mismo hay agua para todos. Efectivamente hay puntualmente un sitio, oye, que las redes no llegan o tal, pero agua hay para todos. Hay agua para todos y a un precio estable. Ahora mismo, desgraciadamente, con el tema de los costes energéticos, estamos pasándolo muy mal los tres municipios, porque estamos viendo a ver cómo afrontamos este gran reto, porque ahora mismo estamos cambiando agua por combustible, o combustible por agua, mejor dicho, porque realmente los costes energéticos son tan elevados que nos afectan los precios del agua. Pero esto es un tema que tendremos que resolver y que están los ayuntamientos analizando a ver cómo podemos plantear este tema. Pero hasta ahora podemos decir que se consiguió una estabilidad de precios del agua y de la cantidad del agua. Porque mucha gente cree que ese plan de desarrollo sostenible quedó atrás en un proyecto importante, pero del que ya casi no se habla, cuando en realidad es algo en lo que se sigue trabajando día a día. Es la guía, es decir, esto es como si le podemos hablar a la gente que practica una religión, sabe que tiene una Biblia o tiene algún documento, y todo lo basan en ese documento. Nosotros nuestra, vamos a llamarle Biblia con todo el respeto hacia la Sagrada Biblia, ¿no? Nuestra Biblia es el Plan de Desarrollo Sostenible Integral, es decir, en base a ello vamos tomando actuaciones y en base a ello justificamos nuestras actuaciones, porque cuando vas a presentar un proyecto europeo, tú no puedes decir de la noche a mañana me invento, voy a montar esto porque sí.
como ocurrió en la época de bonanza, donde se empezaron a hacer instalaciones que luego no fueron utilizadas o que no hacían falta. No, nosotros tenemos un plan, y ese plan es el que nos sirve de soporte para ir haciendo todo, ir caminando por un lado hacia la sostenibilidad y por otro lado hacia cumplir con todas las necesidades de nuestra población. ¿Y por qué la gente se sigue quejando de que el agua está cara, de que la luz está cara? Y dicen, bueno, tantos aerogeneradores, pero yo en mi casa no veo el resultado. El agua todavía no está cara. Porque sí, acuérdense que ciertamente. En el caso de los 3 municipios nuestros, podemos hablar de los primeros metros cúbicos. Aquí estamos hablando, creo que son 50 céntimos o 60 céntimos el metro cúbico, son 1000 litros de agua, 1000 botellas de 1 litro de agua le cuesta a usted 60 céntimos, no me digan que el agua es cara. Y para la agricultura vamos a ver, yo con los años que tengo sé que el agua antes sí que era carísima, ahora no es cara, estamos hablando, creo que para la agricultura por ahí está en torno a los 30 euros, los 36.000 litros de agua. Que con sistemas de riego, de goteo y todo eso, eso no es lo que te va a impedir sacar un cultivo adelante. Lo que te va a impedir sacar un cultivo adelante son los costes de mano de obra, los costes de abonado, todos esos costes paralelos, los de transporte, pero los del agua representan muy poco en los costes finales de un cultivo. Es decir, que no es ni para el cultivo ni para la población. Porque la población, se lo digo, en mi casa bebemos agua del grifo, simplemente filtrándola, como hacían nuestros antiguos con una talla, pues nosotros pues con unos filtro de carbono activado y un filtro normal, nada ni de ósmosis inversa ni nada. Y esa es el agua que bebemos en mi casa, y somos 6 personas, y esa agua, como decía, 1000 litros nos cuesta 50-60 céntimos, que es lo que pagamos a final de mes de la factura del agua. Hablamos del precio del agua como algo desorbitado, cuando el precio del agua es una cosa barata. Otra cosa es la energía. Y lo que me estabas comentando del tema de las energías renovables, efectivamente las energías renovables, la fuente primaria de la energía es el sol y el viento, fundamentalmente, de las que usamos aquí, ¿no? De la eólica y de la fotovoltaica. Esa energía no viene gratis, no vienen a traerlo nadie con un barco ni nada, viene gratis. Solamente hay que pagar lo que es el mantenimiento y lo que es la inversión. Efectivamente esas energías son muy baratas. Hubo un momento que por razones políticas, a veces la política pues se mete, nos enrevesa la vida a todos de alguna manera, y por razones políticas hubo unos que decían que estaban en contra de las renovables y otros a favor de las renovables, igual que estuvieron unos a favor de los trapaces y otros en contra de los trapaces. Realmente hay que buscar las soluciones reales, y las soluciones reales es que las renovables hoy día son energías maduras, antes no lo eran, son maduras, ya están tecnológicamente muy avanzadas y son muy baratas, muy baratas. Cuando ustedes ven todos los días el susto que nos dan con el precio de la energía, no se refiere nunca a las renovables, porque cuando hay muy renovables, baja y les doy un dato, ahora mismo producir con fotovoltaica y eólica en Canarias no superaría los 30-40 euros. Evidentemente, para tú potenciar que haya inversores, pues se les paga algo más y tiene que pagársele algo más, ¿no? Pero que el coste real final es ese. Sin embargo, nos está viniendo, como están viendo, pues la energía a 200 y pico euros, 300 y pico euros todos los días, ¿no? Y sin embargo, esa no vale sino la 10ª parte. Con esa podíamos seguir sobreviviendo, con la otra difícilmente tenemos futuro, porque se agota, porque contaminan el planeta y pues son carísimas. Claro, pero es que ahora mismo al particular, a la persona que vive en su casa, también le supone una inversión. Colocar, por ejemplo, una placa solar o instalar todo ese panel fotovoltaico en su vivienda. Ahí es donde está el ahí es donde debemos entender a dónde van nuestros impuestos, porque muchas veces hay que apoyar, yo lo digo siempre, cuando mi madre vivía, decía, me descontaban de mi sueldo una parte importante y decía, hombre, parece que el principal gasto que tengo yo es Hacienda, decía yo a mi madre, digo, pero me alegro porque ese dinero al final va a pagar las pensiones, va a pagar el sistema sanitario, etcétera, ¿no? Sí, hay que haber un equilibrio entre lo que es los impuestos y lo que es los gastos, ¿no? Y en el tema de la energía, el tema que tenemos en Canarias es que nosotros estamos metidos en un sistema, el sistema no es el sistema canario, sino el sistema global de la península. Es decir, nosotros pagamos el mismo precio de la energía aquí que en la península. Recuerden que hemos pasado muchísimos años donde el coste de la energía aquí podía estar como 7 o 8 veces por encima del coste que nos lo cobraban a nosotros, gracias a ese equilibrio.
Si no vayamos a ser tan egoístas ahora a decir, no, vamos a independizarnos y nosotros solo tener renovables. Amén de otras cosas, porque las renovables no están a la altura que tienen que estar todavía, pero bueno. Cuando ahora vemos esos aerogeneradores, cuando vemos las placas fotovoltaicas, cuando vemos que se van a invertir también muchísimo en la desaladora para seguir potenciando esa autosuficiencia, es una autosuficiencia exclusivamente institucional. En el caso nuestro institucional, sí, antes no terminé de comentarlo, efectivamente la actuación pública con esos impuestos tiene que ir también a fomentar el uso de esas energías renovables, de permitir, y de hecho ahora mismo el que quiera instalar placas fotovoltaicas, el que quiere, fundamentalmente fotovoltaicas, porque saben, una aerogeneradora de una vivienda, por los ruidos que genera, pues crea más problemas que ventajas, ¿no? Una vivienda, me refiero dentro de la población, ¿no? Pero fuera de la población sí. Ahora mismo hay bastantes ayudas, tanto del Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno Central, hay muchísimas ayudas y los precios hoy día, en el caso de la fotovoltaica, están en el suelo. Si las inversiones que se hacían hace 20 años eran 10, 15 o 20 veces superiores a las de hoy. Antes te costaba un vatio pico, que se llama en la fotovoltaica, porque se mide en vatio pico la potencia, ¿no? El vatio pico te costaba 6 euros, hoy te cuesta menos de 1 euro. Así como verá, hoy día sí es rentable y se puede hacer, y de hecho hay incluso empresas que lo que te hacen es decir, deme usted el tejado y yo se lo descuento de la factura de la luz, la producción suya, ¿no? El consumo suyo. Y hay de todo ahora mismo porque realmente son inversiones interesantes y asumibles. Decíamos, las placas fotovoltaicas que se van, o esos paneles que se van a instalar en la desaladora a fin de aumentar, me imagino, también la producción de agua desalada para el resto de la comarca al menor coste posible. Y una línea de alta tensión que se iba a instalar, o creo que se va a instalar, o está instalada ya, a punto de inaugurarse, entre la desaladora y la depuradora. Todo eso con el objetivo de ¿qué? De aumentar rendimiento. Sí, no, simplemente ahí vamos por lo que decía antes, costes de la energía. Sí, el coste de la energía está disparado con energía fósil, pues nosotros tenemos que generarla con renovable, que es más barato. Esa es la única manera de que consigamos tener en el futuro un precio del agua muy aceptable. Cosa que ahora mismo estamos pasándolo mal por la situación del coste de la energía, que es público y notorio, ¿no? Pero el objetivo es ese, es producir energía. En el caso nuestro, los aerogeneradores tenemos que ponerlos en el cruce de Arinaga, en Arinaga, perdón, donde está la depuradora y donde está el puerto, y tenemos que llevar energía a donde más consumimos, que es en la desaladora. Por eso es la línea esa de alta tensión que está en tramitación administrativa. Ahora que llegan esos fondos de recuperación con el tema de la pandemia, también beneficia lógicamente a la comarca. En su momento hubiera venido muy bien para crear todo el entramado que tenemos ahora mismo, por ejemplo, para la recogida de residuos. Sí, bueno, los fondos de recuperación fundamentalmente lo estamos pidiendo, estamos solicitándolo para el sistema de producción de energía renovable y ampliar la desaladora, sí, garantizar la producción de agua del futuro. Y en el tema de residuos no hemos ido por la línea ahora mismo de fondos de recuperación. Ya veremos si hay alguna convocatoria en esa materia. Si hay alguna convocatoria en esa materia, pues iremos a aprovechar para avanzar hacia lo que se llama residuo cero. Intentar que nada vaya al vertedero, intentar que todo se recupere. Ahora mismo en ese camino estamos y como verán ustedes en muchas zonas del sureste, no en todas, hay instalados unos contenedores que son marrones, que es para recoger la basura orgánica, los residuos orgánicos, es decir, lo que es los restos de comida, de podas, etcétera, ¿no? Y con eso estamos elaborando compost en unos centros de compostaje comunitario que tenemos en Santa Lucía, en Agüibi y en Ingenio. Actualmente se estaban llevando a la planta de Juan Grande, que se compostaba y se producía compost, y el que quería, y lo puede hacer para que lo sepan, si se meten en la página del Cabildo pueden solicitar para ir allá abajo a recoger el compost gratuitamente. Evidentemente tienes que pagar el camión o el furgón que lleve, pero te lo dan. Ahora mismo te lo tienen que dar en camión abierto porque te lo carga un tractor, pero ellos están trabajando en la línea de embolsarlo para que la gente pueda ir con un cochito y llevarse las bolsas de compost. ¿Eso está relacionado con la supertrituradora que se inauguraba hace poco? Bueno, la trituradora tiene el objetivo de que todas las podas que se cogen en la comarca, se realizan en la comarca, poder triturarlas para hacer compost. Y la mayor parte, por si no lo saben, las utilizan nuestros ganaderos como camas de ganado, que como verán, al final es lo mismo, porque tú lo metes en cama de ganado, porque te hace falta para que el ganado esté bien, pero el ganado hace sus necesidades en ese triturado y luego se produce un estiércol de una calidad excepcional.
un estiércol más blando, que mejora las cualidades de la tierra, ¿no? Bueno, antes no teníamos esta posibilidad, incluso a nivel de recogida de residuos en general tampoco existía lo que tenemos ahora mismo. Se ha querido inculcar en la sociedad la cultura del reciclaje. Es fundamental, el planeta se nos agota. No sé si saben lo que se llama la huella ecológica, ¿no? Nosotros ahora mismo necesitamos 2,5 planetas, es decir, tenemos que tener 3 tierras prácticamente para vivir con lo que estamos ahora mismo utilizando sus recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sin lugar a dudas, es reciclar, reciclar y reciclar. Y cuanto más reciclemos, mejor, porque tenemos que pensar no en nosotros solos, porque nosotros probablemente, esta generación, no le vaya a pasar mucho, pero sí a la siguiente que se va a quedar sin nada, va a decir, mis abuelos se lo comieron todo, me dejaron sin nada. De eso se habla mucho en los seminarios, que por cierto acaba de terminar el más reciente, ya post pandemia, post entre comillas, por supuesto, en los que se habla mucho de la sostenibilidad en general, del mantenimiento de nuestro planeta, cosas que luego benefician al resto de la comarca, sí, porque de ahí salen muchas ideas. Exactamente, el seminario es para intercambiar experiencias, nosotros les explicamos lo que estamos haciendo y ellos nos explican lo que están haciendo y aprendemos todo. Como verán, si van a los seminarios, se tratan de todos los temas, desde aerogeneradores, de filosofía, de la sostenibilidad, de todo, de temas sociales sostenibles, etcétera, ¿no? Es decir, procuramos que sea un seminario enriquecedores para la población, para todo el que asista o lo quiera ver, que como saben, lo pueden bajar también ahora de internet porque todas las ponencias las iremos colgando, ¿no? ¿Qué ha salido de ahí? Que nos haya beneficiado, que podamos ver físicamente. Bueno, una de las cosas que nos crean los seminarios, y este en concreto también, son el ampliar las redes. Es decir, ahí hemos traído, por ejemplo, al director del Observatorio de Sostenibilidad de Nueva York, pues ya tenemos una red de contacto para saber qué es lo que podemos, hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Qué cosas podemos hacer? Traemos gente de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de diversas partes del mundo donde intercambiamos experiencias y aprendemos. Muchas cosas que hacemos en el sureste salen de lo que aprendemos en estos seminarios. Y eso es lo que nos ha convertido en un referente que ha llevado incluso a que la Mancomunidad reciba premios vecinos desde cualquier parte del mundo, desde Londres, de Nueva York. Los referentes son todos los ciudadanos del sureste, porque son los que reciclan la basura, son los que consumen menos agua, son los que de alguna manera están concienciados para defender el medio ambiente. Es decir, las administraciones estamos como el motor, pero realmente quien conduce realmente ese camino hacia la sostenibilidad y esos premios que nos dan en todas partes del mundo son los 140.000 habitantes que tiene el sureste en estos momentos. En ese seminario en concreto se ha hablado también del mar y de hecho la Mancomunidad tiene un proyecto reciente que se llama Isla Azul que intenta concienciar a los escolares, que son el futuro de la comarca, sobre el cuidado de nuestros fondos marinos. Sí, nosotros cada año sacamos como 3 proyectos de concienciación en diferentes líneas, ¿no? A los escolares, fundamentalmente a los escolares, porque saben que los padres y los abuelos aprendemos de los niños son los que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Es así, la realidad es esa. Y entonces en eso, entre ellos, el último que hemos hecho es el Isla Azul, que es para proteger nuestro medio marino, de evitar tirar residuos al mar. Y entonces vemos incluso las especies protegidas que hay, pero utilizamos evidentemente guiñoles que son magníficos, que a los niños les encanta, que si la ballena borondona, que si la tortuga boba, que si la pardela cenicienta, es decir, van conociendo todas las especies protegidas y van viendo el daño que se le puede estar haciendo al mar con nuestras actuaciones. Y responden bien a todo eso. Responden bien, sí. Ten en cuenta que ese, por ejemplo, llega a 1.400 personas. Este año hay otros más, el TIT Recicla para reciclaje también llega en torno a 1.500, 1.400 personas. Tenemos otro más que es el acuacultor para niños un poquito más grandes. Es sobre el tema del uso del agua y la contaminación del agua y la reutilización del agua en la agricultura, que te explica cómo los suelos que tenemos dañados son precisamente por no haber hecho las cosas bien desde el pasado y todas estas cosas, ¿no? Estamos ya en un punto en el que ha habido un repunte importante de todo lo que tiene que ver el nivel demográfico de la comarca del sureste, lógicamente también ese repunte económico. Hay un evento importante que se realiza en la Mancomunidad, que es la Feria del Sureste de Gran Canaria, donde ponemos a la vista de todo el mundo lo que hemos hecho durante estos años, a través de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y también de nuestra artesanía, de nuestros recursos propios. Sí, efectivamente. Esto se creó
vamos por la 17 edición, que serían 19 años, ¿no? Este año vamos a tener 2 ferias, una ahora en el caso nuestro en el cruce de Arinaga, la primera de ellas, el 3, 4 y 5 de junio, que es la que estamos preparando ahora mismo. En noviembre, como todos los años, tendremos la siguiente en Santa Lucía, y en el mes de marzo tendremos la de Ingenio, que se celebrará en Carrizal, ¿no? Esta feria se creó con un objetivo fundamental, era apoyar al sector más débil que estaba en la comarca. La comarca crecía y crecía y crecía, la riqueza en la comarca crecía, pero había un sector que estaba muy dañado, el sector agrícola, ganadero y artesanal. Y entonces por eso planteamos esta feria, y la verdad que nos llevó una sorpresa, porque la primera vez no creíamos que iba a tener ese apoyo de asistencia de público, y asistencia de público significa también pues ayudar a estos sectores, ¿no? Y la verdad que se nos desbordó, y así esperamos que volver otra vez a ese desbordamiento, porque es la única manera de ayudar a estos 3 sectores que lo necesitan, ¿no? ¿Y realmente ven resultado? Bueno, aproximadamente cada año se vende en las ferias unos 50 millones de euros, es decir, unos 300.000 euros, perdón, estaba hablando en pesetas y se me fue el baile, 300.000 euros. Eso algunos artesanos te dicen que vende más solo en esa feria que en todo el resto del año, ¿no? Y lo mismo pues los que se dedican a todo lo que es alimentación, ¿no? Los panaderos casi bloquean sus propias panaderías por la cantidad de panes que venden, ¿no? Y así todos los demás, ¿no? Cuando vemos la cantidad de productores que llegan hasta la feria, nos sorprende que el sector primario todavía siga existiendo. Nos sorprende, pero no lo necesitamos. A ver de qué comemos, ¿no? De qué comemos. Todo no lo podemos traer de fuera. Tenemos que ir hacia el objetivo es energéticamente tener soberanía energética, y desde el punto de vista alimentario es tener soberanía alimentaria. Es lo bueno. Recordemos que nuestros padres, yo cuando era pequeño, existía una soberanía alimentaria total, en todos los sentidos. Desde el vecino que mataba el collino y a todos los vecinos nos avisaba para comprar la carne de collino, hasta la acogida de las papas y toda esta historia. Nuestros ancestros sí eran sostenibles incluso en el tema de residuos. Yo recuerdo en mi casa y en todas las casas que teníamos el estercolero, que luego ese estiércol iba a parar a la labranza, ¿no? Es decir, de alguna manera en esa época no se perdía nada. Si había una lata de aceite de oliva de Ibarra, esa lata se usaba luego o como callarro para traer agua o para plantar flores. Es decir, había un ciclo cerrado de todos los elementos, ¿no? Y tenemos que, no quiero decir que vivamos en peor calidad que la que vivimos ahora, pero sí tenemos que intentar ser sostenibles para que las futuras generaciones no les falte de todo. Claro, porque la vida moderna nos ha cambiado las ideas y nos ha cambiado la manera de vivir, pero también sorprende que cuando llega una feria de este tipo, la gente, la ciudadanía en general, prefiera comprarle directamente al agricultor que ir a una gran superficie. Te da mucha garantía, no solo es el tema de sostenibilidad, sino que te da mucha garantía, es la confianza en las personas, sabes dónde está hecho y cómo está hecho. Cuando tú sabes cómo está hecho y de qué está hecho, te da te sabe mejor, por decirlo de alguna manera. Te lo dice la gente. Dice, no es lo mismo una papa traída de Chipre o de Israel o de Inglaterra que una papa plantada aquí en la Berlanga o en Sardina, ¿no? Es decir, o en los cercadillos. Es decir, esa papa sabe más, tiene su encanto, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se plantea ahora mismo la mancomunidad de cara al futuro? Bueno, los retos son evidentes, es decir, los retos por un lado es la sostenibilidad, por otro lado conseguir atender las necesidades básicas y de calidad de vida de los ciudadanos, y es lo que pretenden los 3 ayuntamientos. Los 3 ayuntamientos lo hacen en cada ayuntamiento, pero en la mancomunidad se unen. Es difícil pensar que tantos años juntos y tantos años trabajando en la misma línea independientemente de las ideologías políticas. Y eso es muy bonito. Lo que ocurre en la Mancomunidad Sureste es de alguna forma muy bonito desde el punto de vista político y social. Y eso repercute en todas las demás líneas. Por eso quizás hemos avanzado tanto, ¿no? Si tuviéramos que definir con una palabra lo que han sido estos 32 años, ¿qué diríamos? Es cooperación para resolverlo todo. Y evolución. Y evolución, como consecuencia. Como consecuencia. Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, a seguir creciendo, que es de lo que se trata, ¿verdad? Que la Mancomunidad, que la comarca siga creciendo a esos niveles, a nivel económico, a nivel social. Por supuesto, porque eso va en beneficio de todos, sí. Indudablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa en Ágora y le esperamos en otra ocasión para que siga hablándonos de esos retos cumplidos de la Mancomunidad del Sureste.
Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos elegido una semana más. Ya saben que les esperamos en el próximo programa de Ágora, aquí en este canal Televisión.